Hola queridos amigos, el día de hoy es Martes Santo y vamos a hacer nuestra reflexión sobre el Viernes Santo. Estamos en esta cápsula bíblica para reflexionar de manera especial el Evangelio del Viernes. El Viernes Santo no se celebra la misa, celebramos la pasión del Señor. Y esta celebración de la palabra, que suele tener lugar a las 3 de la tarde o en una hora cercana, se pretende reflexionar de una manera muy especial sobre este gran misterio de amor de Jesús por nosotros. La lectura del Evangelio es una lectura que se hace con diferentes personas, una lectura representada, por medio de la cual deseamos profundizar más en el misterio. También hay que decir que es una lectura bastante larga y sería un poco pesado el releerla y aparte detenernos a meditar cada una de las partes. Pesado no por la lectura misma, sino por el tiempo que tenemos limitado. Por eso mismo he pensado en entresacar algunas de las partes principales de este texto y de una manera más profunda detenernos en ellas para tratar de conocer cuáles fueron incluso las circunstancias de la muerte del Señor. Pues vamos a comenzar. Valga redundancia, comenzamos con la lectura de Juan 8, del versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Dice: En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Esta parte es muy importante porque quien conoce la geografía de Jerusalén se da cuenta efectivamente de que Jerusalén está encumbrada. Ya lo decíamos en algún otro momento, el domingo de Ramos, está encumbrada en el monte Sión. Son dos montes, pudiéramos decir, dos cúspides ahí en este monte. El lugar del templo se conoce como el monte Moria. Es el lugar donde se construyó el templo de Salomón y donde después, mucho tiempo después, se construye el templo de Herodes. Ese templo, pues que allí era donde adoraban los judíos, donde se acercaban a rendir honor a Dios. El monte Sión no está tan lejos, pero no corresponde exactamente al monte Moria, pero digamos es el mismo monte con dos cúspides, con dos lugares altos. El monte Sión es el que, digamos, se encuentra en otro punto de la ciudad, donde en la actualidad está el cenáculo, donde está el cuartel judío, y pudiéramos allí darnos una idea. Pero estas montañas que encumbran a Jerusalén, la ciudad amurallada, están rodeadas por un valle alrededor, que es precisamente el valle del Cedrón. Cuando hay agua, que es muy raro, porque está en donde brota precisamente el Cedrón, allí justo enfrente a la ciudad de David, en esta parte baja, enfrente de la ciudad santa, por una puerta que se conoce como la puerta de los escombros, o la puerta incluso de los desechos, que era por donde normalmente sacaban pues los desechos de la ciudad. Está la ciudad de David y en la parte baja ahí está en donde brota este torrente. Cuando hay un poco de agua alrededor del valle del Cedrón, pues se conoce como torrente Cedrón, pero normalmente el calor tan elevado del desierto provoca que esté seco este camino, y al estar seco, bueno, un poco de humedad hace que surja el pasto, que haya algo de verde, pero normalmente es un lugar seco. Frente a la puerta dorada, la de
Jerusalén está el Monte de los Olivos. La Puerta Dorada es la que está sellada, porque se sabía que por allí iba a entrar el Mesías. Y en tiempo de los musulmanes pues decidieron sellarla para que no entrara. Y no solo eso, sabiendo que el Mesías era un judío, pues pretendían que se contaminara si intentaba entrar y le pusieron un cementerio. Y de esta manera el Mesías no va a poder entrar, según las ideas de los musulmanes. Nosotros podemos recrear esta escena. Jesús baja, dice, cruzaron al otro lado del Cedrón, es decir, se salieron de Jerusalén y se fueron enfrente al Monte de los Olivos, otra montaña precisamente que está justo enfrente de la ciudad de Jerusalén, y ahí se van a orar. Jesús está allí en ese momento de intimidad con Dios, pero también con sus discípulos. Dice el Evangelio, el lugar que ya conocía el traidor. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y dijo, ¿a quién buscan? El templo, que estaba precisamente en este lado, está justo enfrente del Monte de los Olivos. Entonces relativamente fue fácil para Judas el ir, buscar a estos soldados y traerlos para prender a Jesús. No había mucha dificultad, solamente bajar el Cedrón y encontrarse allí a Jesús orando. Jesús que ahora cuestiona a los que lo van a capturar, ¿a quién buscan? Podríamos imaginar la serenidad de Jesús ante este momento, su seguridad también, porque es Dios quien lo está fortaleciendo y porque a pesar de que está enfrentando el momento quizá más duro de su vida, es capaz Jesús de mantenerse firme. Una vez que responden ellos, buscamos a Jesús el Nazareno, Jesús a su vez responde, yo soy. Dice el Evangelio, estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Cuando Jesús responde yo soy, dice que se retroceden y caen en tierra. Esto no es una afirmación gratuita, ni tampoco una situación casual que haya ocurrido. Es un sentido bastante profundo. Los soldados que van, hay que recordar, no son de Herodes, no son tampoco de los romanos, son soldados del sumo sacerdote. Entonces, de alguna manera pudiéramos entender que eran soldados judíos y que también eran religiosos. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy, está invocando el nombre de Dios. Y no solo eso, se lo está atribuyendo a Él. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Esto provoca efectivamente una situación de adoración. El verbo adorar en el Antiguo Testamento es un verbo que está relacionado con tirarse a la tierra, es decir, con tener incluso hasta el rostro en la tierra, con estar boca abajo. Ese es el sinónimo de adorar. Y lo que llama la atención es que en el Evangelio, aunque no diga que lo adoraron, dice que cayeron rostro en tierra. Es decir, la sola mención del nombre de Dios provoca en ellos que incluso caigan en tierra. Hay que recordar ese maravilloso himno de los Filipenses, en donde San Pablo nos dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está provocando el hecho de que Jesús diga, yo soy. Es sin duda algo imponente, fuerte, grandioso, que desconcierta. Y por eso los discípulos que están allí con Él, incluso están sorprendidos, están mudos,
Por eso los mismos soldados caen en tierra, porque aunque ellos no quieran, están reconociendo que Jesús es Dios. San Juan lo refleja entonces muy bien en esto. Y entonces viene otra vez el problema, porque vuelve a preguntar a Jesús a quién buscan y vuelve a decir, yo soy. Les he dicho que yo soy. Entonces dejen ir a estos. Continúa el Evangelio con una situación bastante difícil cuando Pedro toma su espada y hiere al criado del sumo sacerdote y se le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Esta situación pudiéramos entenderla como una situación humana, bastante humana. Cuando Jesús le quería lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Sin embargo, Pedro cae en la cuenta cuando Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro cae en cuenta de que está comprometiendo su amistad. Entonces dice, está bien, Señor, no solo los pies, sino todo, lávame todo. Ahora, desde lo más humano de Pedro, surge el deseo de defender a su maestro. Entonces saca su espada y corta la oreja del criado del sumo sacerdote, como para decirles, esto es una advertencia, dejen a mi maestro. Y sin embargo, Jesús lo vuelve a calmar, a tranquilizar, a decirle, Pedro, este no es el camino. Tienes que aprender a ser obediente, tienes que permitir que se realice el plan de Dios en mí. Y es allí también cuando Pedro queda sorprendido ante la respuesta de Jesús. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Como diciéndole a Pedro, Pedro, esta es la misión que Dios tenía prevista para mí. ¿Tú vas a interferir en ella? ¿Tú vas a impedir que se realice? Claro está que incluso Pedro en esta situación está desconcertado. ¿Qué es lo que está sucediendo con su maestro? ¿Cómo es que su maestro se pone más bien del lado de los que le van a hacer daño? Continúa la lectura del Evangelio y Pedro, pues a pesar de estar tan cerca de Jesús, a pesar de estar pues tan entusiasta defendiéndolo, ahora empieza a experimentar miedo. Y dice que solamente entró el conocido del sumo sacerdote con Jesús en el palacio, pero Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Podríamos imaginar el gran palacio del sumo sacerdote, custodiado evidentemente, uno de los lugares más ricos de Jerusalén, porque los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús también poseían un poder económico muy grande, muy fuerte, incluso hasta lo ostentaban, para que las personas se dieran cuenta pues de que era el sumo sacerdote, era el elegido por Dios. Y en ese sentido, el hecho de que tenga custodios, guardias, es obvio para evitar pues algún saqueo, algún daño. Hay un elemento interesante y es que Pedro pues era Galileo. Pedro se aparta y de pronto se encuentra con la portera y ellos le dicen, o ella le pregunta, ¿no eres tú también discípulo de este hombre? Y él responde, no lo soy. La primera negación. Continúa el Evangelio diciendo, los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. Pedro, que experimenta el miedo, niega a Jesús. El miedo pudiera hacernos cometer muchos errores, pudiera causarnos muchos males. Y uno de ellos es eso, el desconocer al amigo. Pedro, que en su momento de euforia había dicho, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, que incluso arriesgaba su vida por Jesús, cortándole la oreja al criado del sumo sacerdote, ahora experimenta miedo. Y por qué no decirlo, incluso soledad. Ahí está, calentándose en medio de personas que no conocen. La siguiente escena nos pone a Jesús frente al sumo sacerdote.
Jesús es abofeteado, humillado, simplemente por preguntar que pues mejor interroguen a aquellos que lo han escuchado. Jesús se mantiene firme, no soberbio ni altanero, pero firme en la verdad. Cuando Él responde, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Volvemos a la escena con Pedro, porque dice que envían pues ahora a Jesús atado a Caifás, que es el sumo sacerdote, y Pedro estaba ahí calentándose allá afuera. Y entonces van y le preguntan, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Es una segunda negación. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo, tercera negación, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. La situación se ha tornado difícil toda esta noche. Pedro, sin duda, sin poder dormir, angustiado, ansioso, a la expectativa de ver qué van a hacer con su maestro, pero también lleno de un profundo sentimiento de miedo. 3 veces le preguntan y 3 veces niega al Señor. 3 veces Pedro experimenta el dolor, la contradicción interna. Y en esas 3 veces se da cuenta de su grave error, de algo incluso que Jesús ya le había advertido cuando le dice de que 3 veces lo negará antes de que cante el gallo. Y ahí está, ya por amanecer, canta el gallo, como para decirle a Pedro, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Llevan entonces a Jesús y lo presentarán ahora ante Poncio Pilato, que era el procurador romano. Jerusalén tenía una situación bastante difícil, si quisiéramos así explicarlo, porque aunque el rey en su momento fue Herodes en Judea, después de su muerte, de Herodes el Grande, pues se subdivide las provincias de Israel y desafortunadamente, se crean situaciones un tanto conflictivas entre el poder político y el poder religioso. Y en ese sentido, Poncio Pilato será el procurador romano, pero sin quitarles la autoridad regional que tienen estos diferentes gobernantes. Entonces lo llevan con Pilato porque saben que la autoridad romana al final tiene el poder supremo, incluso sobre las autoridades judías y religiosas, evidentemente. Presentan a Pilato y le dicen, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Lo sorprendente es lo que viene, porque entonces le dicen los judíos, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y entonces aquí viene la sorpresa de Pilato, ¿por qué quieren matar a este hombre? ¿Qué ha hecho? Le pregunta entonces Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La situación se vuelve tensa porque Pilato tenía órdenes muy expresas de someter
a los judíos sediciosos. Hay que entender una cosa que es bastante interesante, y es que el último al que le concedieron los romanos el título de rey fue precisamente a Herodes el Grande, porque, bueno, pues era un idumeo, no representaba gran problema y autorizaron que se le llamara rey. Entonces era el rey Herodes. Nunca más después de él se autorizó que alguien se llamara rey o se hiciera llamar rey. Entonces por ahí están ya metiendo los judíos una posible causa para matarlo, una sedición. Entonces Pilato, al mirar a Jesús así en esas condiciones de humildad, de sencillez, dice: ¿acaso tú eres rey? Porque es un conflicto pensar que un hombre así, tan desprovisto, tan sencillo, pueda ser considerado rey. Sin embargo, la norma seguía siendo válida, vigente. No se podría nadie llamar rey fuera del César, fuera del emperador. Entonces no era posible. Una vez que se da la decisión de Pilato de que él no encuentra culpa en él, pues sugiere que por la Pascua se libere a un hombre. Y hay dos posibilidades, en este caso uno que es Barrabás. Dice el Evangelio: el tal Barrabás era un bandido. Y a Jesús. Pero aquí yo quisiera que nos detuviéramos un poco más en la palabra Barrabás. La palabra Barrabás tampoco es casual. Barrabás es una palabra aramea. Bar en arameo significa hijo. De hecho, hay un revolucionario que después será sometido por el Imperio Romano, que es Simón Bar Kokhba. Bar, hijo, Kokhba, estrella. Entonces era como uno que se presentaba también como un Mesías, Simón, hijo de la estrella o hijo de lo alto. Jesús está allí y ponen junto a él a Barrabás. Bar dijimos que era hijo. Lo sorprendente es el final. Abba, hijo del Padre. Y entonces aquí la cuestión se vuelve bastante tensa, porque Barrabás es el hijo del Padre. Y en algún momento Jesús había sido identificado como el hijo del Padre, incluso cuando él aclama a Dios mismo como Padre. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna pretensión de Barrabás de sentirse el Mesías? No, quizá no. Más bien la cuestión es que Barrabás representa a su padre, y su padre no es Dios. Su padre es el autor de la maldad, porque es un bandido. Barrabás es el autor del pecado, es aquel que influye precisamente para matar a Jesús. Sobra decir quién es: el demonio mismo, la personificación del mal. Entonces, por poner por un lado a Barrabás y por otro a Jesús, es una manera de decir: en este momento tenemos a dos Barrabás. Uno cuyo padre es el padre de las tinieblas, el demonio, el maligno. El otro cuyo padre es Dios. Y aquí la pregunta, emulando un poco los ejercicios espirituales de San Ignacio en su meditación sobre las dos banderas, la pregunta sería: ¿a cuál de los dos quieres defender? ¿Con cuál de los dos te quieres ir? ¿Con el hijo del mal, de las tinieblas, del pecado? ¿O con el hijo del Padre, con el hijo de Dios, con aquel que trae la verdad? Que es precisamente lo que le dice a Pilato Jesús. Una vez que azotan a Jesús ante la negligencia del pueblo, ante la cerrazón de querer liberar a Barrabás, lo presentan y dicen: este es el rey de los judíos, viva el rey de los judíos. Dice que le ciñeron una corona de espinas y lo visten de manto púrpura, para burlarse. Ahí es cuando aparece la frase interesante de Pilato, una frase que se ha hecho muy célebre: Ecce homo, aquí está el hombre. Y esto porque una vez que ha sido golpeado y castigado, se presenta como hombre. Alguien diría: bueno, ¿y cuál es la extrañeza? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno,
Es tan importante porque si fuera el rey, Pilato habría dicho, aquí está el rey, pero no dice aquí está el hombre. En la antigüedad había una práctica bastante difundida entre los asirios, los babilonios y muchas otras culturas, que era el rey sustituto. Haciendo un preámbulo, hay un libro muy interesante de Mark Twain que se llama Príncipe y Mendigo. En este libro se desarrolla toda una trama muy interesante, muy simpática. Pero hay una parte que me llama la atención y que quisiera ahora presentar. Una vez que el mendigo ha tomado el lugar del príncipe y que está en el castillo, va a recibir unas clases. Para ser exactos, no recuerdo si es de griego o alguna otra lengua. Y de pronto llega un niño, que es el niño de los azotes. Y llega muy serio, se pone frente al príncipe, que es el mendigo, y le dice, Majestad, ya llegué. Y el príncipe le dice, ¿y tú quién eres? Soy el niño de los azotes. Bueno, ¿y cuál es tu función? ¿Qué haces o qué? Majestad, es que a usted le van a dar clases. Y como usted no siempre responde bien, el maestro no lo puede golpear a usted. Porque usted es el príncipe, tiene una dignidad superior. Y entonces me golpean a mí. Y el príncipe, o más bien el mendigo, se queda sorprendido por esto y dice, bueno, pero pues ¿por qué? Pues esta misma práctica se hacía en la antigüedad, con el famoso rey sustituto. Como al rey no se le podía imputar algún delito, no se le podía castigar porque era casi identificado con Dios, pues entonces hay que tomar a alguien. Y normalmente se capturaba algún enemigo o alguien que no fuera muy afín al imperio, se le coronaba como rey y entonces sí, se le castigaba severamente. El rey era destituido de rey, el rey original, y una vez que se castigaba al que habían tomado como enemigo, se mataba. Ahora sí, llegaba el rey, el que habían destituido, tomaba su corona, se volvía a coronar y se volvía a vestir de rey. Entonces, el rey ya había sido castigado, el rey ya había recibido su merecido, y ahora lo presentaban otra vez al rey. Esta práctica era muy común, precisamente para justificar, para decir que como el rey era intocable, pues entonces no se le podía hacer nada a él, había que castigar a los demás. El hecho de que Pilato presente a Jesús como ahí está el hombre, es una manera de decir, pues no que era rey. Si hubiera sido rey, entonces habríamos castigado a alguien más, porque el rey es intocable. Pero ya ven que no es rey, ya ven que es un simple hombre. Entonces por eso la presentación. Ahí está el hombre. Es decir, de rey no tiene nada, ni se preocupen. Pilato quizá en el fondo quería salvarlo, pero también quizá le faltó coraje, agallas, como para defender a Jesús y evitar un crimen de odio. Continúa la narración del Evangelio con toda esta situación tan terrible en la cual Jesús va a ser crucificado. Pilato quiere salvarlo, quiere evitar la crucifixión, o al menos eso aparenta. Pero el pueblo se pone firme y le dice, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Y es efectivamente lo que ya decíamos, como estaba ya el antecedente de que el último rey había sido Herodes el Grande, pues cualquiera que se arrogara el título de rey tenía que ser castigado. Sacan a Jesús de la ciudad, lo llevan a crucificar a un lugar llamado La Calavera. En hebreo se llama Gólgota. Lo crucifican y pusieron un letrero encima de la cruz en el que estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Llegan los sumos sacerdotes y dicen, no escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho, soy Rey de los Judíos. ¿Por qué tiene estos tres idiomas? Porque en Jerusalén, que era una ciudad cosmopolita, bueno, pues se tenía el hebreo,
que era el que hablaban normalmente los judíos, no exactamente hebreo, sino más bien un arameo popular que se hablaba. El hebreo era la lengua sagrada, que la conocían porque estaba en sus libros sagrados. Se hablaba el griego porque era pues quizá la lengua comercial. En la parte norte los galileos lo usaban bastante, era una lengua bastante común. Y el latín porque era la lengua de los romanos. Entonces estas tres lenguas de alguna manera presentan como la universalidad del mensaje, para que todos puedan leerlo y todos puedan entenderlo. La crucifixión, también hay que decirlo, no era subirlo en un lugar tan alto. Se ha pensado en algunos momentos incluso que los crucificados pues quedaban así en lugares altos, exhibidos, pero no, quizá en las últimas exégesis se ha pensado todo lo contrario, que más bien el crucificado quedaba casi al ras de la tierra. De una manera terrible, porque cuando se crucificaban se dejaban allí hasta que murieran, y de pronto llegaban los perros, comenzaban a morderlos. Eran situaciones bastante caóticas, gente que duraba incluso hasta una semana en morir, y no se les podía quitar, no se les podía desclavar ni nada. Algunos los asistían, pero el hecho mismo de estar allí clavados, sujetos, hacía que la agonía se prolongara. Como ya estaba cerca la Pascua, pues no podían dejarlos allí, ¿verdad? Porque la Pascua pues era la solemnidad de los judíos, entonces no podían estar estos cuerpos, entonces había que retirarlos. Jesús está allí ya en agonía, reparten sus vestiduras, está allí también María, dice el Evangelio, junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Por la tradición sabemos que allí Jesús nos entrega a María como madre, pero también porque el mismo evangelista Juan evita, o más bien omite su nombre, y lo pone de diferentes formas, así como escondido. El discípulo al que Jesús amaba, el discípulo que estuvo con Jesús, de muchas maneras, para que el lector que empieza a leer el Evangelio de Juan se identifique con él, se dé cuenta de que efectivamente el mensaje también es para él. Ese es un sentido muy interesante del Evangelio de San Juan. Lo último que Jesús hace para cumplir la Escritura es decir: tengo sed. Le acercan una esponja empapada con vinagre. Jesús dice del Evangelio: probó el vinagre e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Esta parte del Evangelio es muy interesante porque a veces pudiera interpretarse desde una sola perspectiva, es decir, Jesús que muere, pero entregar el Espíritu quizá algunos lo han interpretado también como el momento en el cual Jesús no nos deja abandonados. Cierto, muere, pero nos deja su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que sea Él el que nos fortalezca, el que nos ayude, aún en esos momentos de dolor, sin duda que son terribles para aquellos que están viviendo de manera presencial la muerte del Señor. ¿Y quién los va a sostener? ¿Qué van a tener de auxilio? Pudiera interpretarse entonces como al Espíritu mismo de Dios, el que está con ellos. Entregar el Espíritu entonces también pudiera ser ese agradecimiento de Jesús a Dios, con el cual devuelve lo que de Dios ha recibido, su vida misma. Continúa la lectura del Evangelio y pasamos a esa parte donde está ya la preparación para la Pascua. Dice: fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados por él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Y alguno pudiera decir: bueno, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no le quebraron las piernas?
Tan solo imaginemos a una persona que está crucificada. Los crucificados no morían por crucifixión, morían por asfixia, porque al estar suspendidos de sus manos, comenzaban a experimentar presión en su pecho. Entonces, esto era bastante terrible. Al no poder respirar, solamente jadeaban. Y la manera para poder, respirar un poco era impulsarse desde abajo, con sus pies clavados, respirar bocanadas de aire y entonces satisfacer, por así decirlo, esta necesidad. Cuando van y les quebran las piernas a los que están crucificados, ya no pueden impulsarse, ya no pueden levantarse porque las tienen quebradas y entonces se asfixian y mueren. La muerte es de asfixia, terrible. La muerte de Jesús, no sabemos con exactitud si se dio por asfixia. Lo más probable es que sí, por cansancio, una situación tan dolorosa, tan abrumante, y no le tocan un solo hueso. Pero para garantizar su muerte le traspasan su costado, precisamente para garantizar que ya había fallecido, para decir ha sido ejecutado. Una cuestión bastante dura, pero que nos hace entender que el sufrimiento de Jesús fue hasta el extremo, para darse por nosotros. Continúa la narración diciendo que llegó Nicodemo, el que había ido a ver a Jesús de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Si ustedes van a Tierra Santa se van a dar cuenta de que al entrar en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro, el Gólgota o el Calvario está básicamente junto al sepulcro de Jesús. Donde es crucificado Jesús no está lejos, podríamos decir si acaso unos 30 o 40 metros, bastante cerca. Alguien diría, bueno, ¿y por qué tan cerca lo pusieron? ¿Por qué no lo prepararon bien? Precisamente por la fiesta de la Pascua, porque para la Pascua no tenían que estar contaminados y como eran judíos, entonces simplemente tomaron el cuerpo, ni siquiera se dieron a la tarea de lavarlo, que era la costumbre, lavar muy bien el cuerpo y ahora sí, ungirlo con aromas, embalsamarlo o tan solo incluso cubrirlo con sábanas para mantenerlo o para que se mantuviera un tiempo saludable, bien, sin olores fétidos. Sin embargo, como no tienen tiempo, seguramente la idea era, lo ponemos aquí en el sepulcro, lo mantenemos aquí al menos con unos cuantos aromas y después entonces venimos a arreglarlo para que pueda estar bien. Una situación bastante difícil la que vive Jesús, ni siquiera tiene un sepulcro. Con toda seguridad, más de alguno habría pensado, ¿por qué mejor no llevarlo a Galilea? O quizá ese era el deseo después, porque allí en Jerusalén no era su casa. Yo concluiría esta reflexión invitando a pensar en el sentido sacrificial del viernes. Jesús sube a Jerusalén para ser inmolado como un cordero. Y no es coincidencia de que sea también la Pascua judía, porque San Juan nos quiere mostrar que el auténtico sentido de la Pascua no es el cordero irracional que se sacrifica, sino el nuevo cordero, la víctima, Jesucristo, aquel que es enviado por el Padre para salvarnos, para santificarnos, con su muerte redentora, con su obediencia plena a la voluntad de Dios. Ojalá y que esta reflexión nos ayude a profundizar sobre este misterio que vamos a celebrar el próximo Viernes Santo. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo una excelente semana.